te adoramos, bendito Jesús, aleluya, gloria a tu nombre, Señor. Gloria a Jesús, aleluya, te adoramos, bendito Señor, aleluya. Damos gracias, Señor, en esta tarde, Padre Celestial, que podemos, Señor, eh, comenzar este servicio, Señor amado, en vivo, Señor, a través de este programa, a través de estas líneas, Señor amado, de internet. Gracias te damos por darnos esta oportunidad de poder llegar a los hogares de cada uno de los que nos estarán escuchando, Señor, en esta tarde, que estarán sintonizando, Señor, este canal. Gracias te damos por la vida, por la oportunidad que tú nos das de poder, Señor, llegar a los hogares de nuestros hermanos, de nuestros amigos, y poder así, Señor, compartir la palabra que tú has puesto, Señor, en el corazón de la que está predicando en esta tarde, Señor, como también lo que tú nos has dado a nosotros para poder compartir con nuestros hermanos en esta tarde, con nuestros amigos, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que tú nos dirijas, Señor, en todo lo que vamos a hacer, que, Señor, la palabra que salga de nuestros labios, Señor amado, sea una palabra que edifique, que bendiga la vida de cada uno de mis hermanos, de cada uno de nuestros amigos, Señor amado, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, ministrando a cada uno. Ponemos en tus manos, Señor, todo lo que se va a hacer en esta tarde, Señor, como también el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, que nos están escuchando en este momento, Señor amado. Pongo en tus manos sus corazones, sus mentes, Señor amado, sus vidas, sus hogares, sus familias, Señor. Que seas tú ministrando en su vida, mi Señor eterno, aleluya. Te damos gracias porque tú estás con nosotros, Señor, porque tú has sido fiel, porque tú eres fiel y permaneces fiel a pesar de las circunstancias, a pesar, Señor amado, de todo lo que puede estar pasando a nuestro alrededor, Señor amado. Tú permaneces siendo el mismo, Señor. Tú eres fiel, tú eres bondadoso, tú eres misericordioso, aleluya. Tú eres bueno, tú eres todopoderoso, aleluya. Confiamos en tus promesas, confiamos en tu palabra. Confiamos, Señor, en tu poder, aleluya. Y sabemos que tú te mueves, Señor. Te mueves en medio de cada uno de nosotros. En esta tarde, Señor, te pedimos que tú bendigas a cada uno de nuestros hermanos y que todos juntos, ahí donde ellos se encuentran, acá donde nosotros estamos, todos juntos podamos unirnos, Señor amado, a ese momento de adoración, Señor, juntamente también con esa adoración celestial, aleluya, esos millones y millones de ángeles, Señor, que día y noche declaran tu santidad, tu poder, tu grandeza, Señor. Nosotros en esta tarde nos unimos a esa adoración y juntos con nuestros hermanos queremos adorarte, queremos bendecirte, Señor, y exaltar aún a tu nombre, mi Dios amado, aleluya. Gracias te damos por este momento, Señor, que vamos a poder, Señor, compartir con nuestros hermanos, Padre Celestial. Nos ponemos en tus manos y que sea tu gloria, Señor, moviéndose en cada vida, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por estar con nosotros. Gloria a Jesús. Aleluya. Te adoramos, Señor. Gloria a Jesús. Que el Señor les bendiga a cada uno de mis hermanos, amigos, ¿verdad? Que se sintonizan en esta tarde, este domingo 22 de marzo del 2020, ¿verdad? Nos sintonizamos a través de estos medios para adorar el nombre del Señor, amén, a través, gloria a Jesús, de este lindo programa, gloria a Jesús. Damos gracias a cada uno, ¿verdad? Por poder conectarse, ¿verdad? Y saludamos a toda la congregación del Centro Evangelístico Asamblea de Dios, ¿verdad? Los saludamos en nombre de nuestros pastores, nuestro pastor reverendo, ¿verdad? Jesús Silvestre Mestizo y nuestra licenciada Blanca Irma Mestizo, ¿verdad? Saludamos a todos nuestros hermanos, ¿verdad? En Cristo, a todos nuestros amigos, familiares que de pronto se están conectando en esta tarde, gloria a Jesús, para unirse a nosotros y así juntos adorar al Señor. Así que ahí donde usted está cómodo, ¿verdad? Adore al Señor con toda la libertad, ¿verdad? Que usted sienta. Si quiere danzar, dánsele al Señor, gloria a Jesús. Si tiene un pandero, sáquelo y adore al Señor con ese pandero, amén, como el Espíritu Santo le guíe. Vamos en este momento
a abrir nuestras Biblias en el libro de los Salmos. Gloria a Jesús. El libro de los Salmos. Y vamos a ir al capítulo 84. Salmo capítulo 84. Gloria a Jesús. Aleluya. Dice este salmo: anhelo por la casa de Dios, ¿verdad? Anhelamos estar en la presencia del Señor. Gloria a Jesús. Y por eso, ¿verdad? Buscamos la forma de conectarnos. Gloria a Jesús. Aleluya. Damos gracias, Señor, por la escuela dominical, ¿verdad? Que una vez más el Señor permite que nosotros crezcamos en el conocimiento de su palabra. Gracias a la hermana Eva, que, ¿verdad?, dio la clase, y a cada uno de los hermanos que estuvieron ahí participando. Gloria a Jesús. Dice la palabra del Señor en el libro de los Salmos, capítulo 84, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Rey mío y Dios mío, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos somos dichosos de confiar en el Señor? De tener puesta nuestra confianza en el Señor. Gloria a Jesús. La palabra del Señor dice: somos dichosos, bienaventurados. Amén. Cuando confiamos en el Señor. Gloria a Jesús, aleluya. El salmista anhela estar en la presencia del Señor. Y nosotros podemos estar en la presencia del Señor. Amén. Allí en nuestros hogares, levantar altar a Jehová, levantar altar al Dios de nuestra salvación, y todos juntos adorar al Señor. Así que vamos en este momento a adorarle a través de nuestros cánticos. Amén. Gloria a Jesús. Gracias te damos, bendito Jesús. Y este precioso canto dice: siempre estarás a mi lado. Amén. Gloria a Dios. En todo tiempo, en todo momento, el Señor está a nuestro lado. Por lo tanto, ¿verdad? Como leíamos el Salmo la semana pasada, ¿verdad? Mi alabanza estará, dígale al Señor, mi alabanza estará de continuo y en mi boca. Y en Jehová se gloriará mi alma. Gloria a Jesús. Te alabo, Señor, en esta tarde. Aleluya. Te adoramos y bendecimos tu nombre. Exalta el nombre del Señor ahí donde usted se encuentra. Gloria a Jesús. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Jesús. Siempre estarás a mi lado. Todo tu amor me cubrirá. Mientras yo tome de tu mano, seguro yo voy a estar. Guía mis caminos, corrige mis pasos. No quiero fallarte, Señor Jesús. Yo voy a alabarte mientras tenga vida, y cuando se acabe por la eternidad, siempre estarás
todo tu amor me cubrirá. Mientras yo tome de tu mano, seguro yo voy a estar. Guía mis caminos, corrige mis pasos, no quiero fallarte, Señor Jesús. Yo voy a alabarte mientras tenga vida, y cuando se acabe por la eternidad, guía mis caminos, corrige mis pasos, no quiero fallarte, Señor Jesús. Yo voy a alabarte mientras tenga vida, y cuando se acabe por la eternidad, guía mis caminos, sí Señor, corrige mis pasos, no quiero fallarte, Señor Jesús. Yo voy a alabarte mientras tenga vida, y cuando se acabe por la eternidad. Aleluya, gloria a Jesús. En todo tiempo nosotros podemos alabar al Señor. Gloria a Jesús, aleluya. Bendecimos tu nombre, aleluya. El salmista decía: Jehová es escudo alrededor de mí. Jehová es la fortaleza de mi vida. Gloria a Jesús, aleluya. Santo es tu nombre, Jesús. Jehová, eres escudo alrededor de mí. Jehová, eres escudo alrededor. En tu gloria es que descansa mi cabeza. Jehová, eres escudo alrededor de mí. Dígale, Señor: Jehová, eres escudo alrededor de mí. Jehová, eres escudo alrededor. En tu gloria es que descansa mi cabeza. Jehová, eres escudo alrededor de mí. Sí, Señor. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza, fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿De quién he de atemorizarme? A nada le temeré. Jehová es la fortaleza, fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿De quién he de atemorizarme? A nada le temeré. Jehová, eres escudo alrededor de mí. Jehová, eres escudo alrededor. Y en tu gloria es que descansa mi cabeza. Jehová, eres escudo alrededor de mí. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza, fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿De quién he de atemorizarme? A nada le temeré. Jehová es la fortaleza, fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿De quién he de atemorizarme? A nada le temeré. Jehová es la fortaleza, fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿De quién he de atemorizarme? A nada le temeré. ¿De
exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré. Digámoslo, Señor. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová, digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová, aleluya, digno Señor, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Sí, Señor, en todo momento, Señor. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Dígale, Señor, cada día te bendeciré. En todo tiempo, Señor, cada día te bendeciré y cada día te bendeciré. Sí, Señor, aleluya. Y exaltaré tu nombre eternamente y para siempre, porque solo tú eres digno. Gloria a Jesús, digno de suprema alabanza, Señor. Te amamos, te adoramos, Señor, aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. Adoramos tu nombre, Señor, aleluya. Vamos a entonar este precioso himno, gloria a Dios, aleluya, que nos habla de ese Dios poderoso en el cual nosotros hemos creído, amén, en el cual nosotros hemos puesto nuestra confianza, el Dios de Israel, el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, aleluya, gloria a Jesús. Nuestra confianza está puesta plenamente en Él, gloria a Dios, aleluya. Que Él es nuestro sanador, que Él es nuestro libertador, que Él es nuestro protector, gloria a Jesús, aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor, te adoramos, Jesús. Gloria a Jesús. Yo he creído con toda mi alma en un Dios poderoso. Yo he confiado en aquel que salvó mi alma en la cruz, sí, Señor, aleluya. A pesar que la prueba amenaza cual brava tormenta, me doy cuenta que en la barca está Jesús a mi lado. Contigo yo tengo, Señor, la paz que anhelaba. Contigo yo tengo el futuro en mi alma y la felicidad. Contigo yo tengo el futuro en mis manos, pues si nada tuviera, yo sé que mañana me bendecirás.
He visto con mucha tristeza aquel que dudaba, pesimista, sin esperanza, que vive sin fe. Y la Biblia me muestra la fe de grandiosos profetas. Me levanta y alienta mi ser y puedo creer. Contigo yo tengo, Señor, la paz que anhelaba. Contigo yo tengo el futuro en mi alma y la felicidad. Contigo yo tengo el futuro en mis manos, pues si nada tuviera, yo sé que mañana me bendecirás. Cuántas veces faltando a la mesa a Dios yo clamé, y cerradas estando las puertas, Jehová las abrió. Siempre mi Dios respondiste mi humilde plegaria. Tus promesas se cumplen en mí y te doy las gracias. Contigo yo tengo, Señor, la paz que anhelaba. Contigo yo tengo el futuro en mi alma y la felicidad. Contigo yo tengo el futuro en mis manos, pues si nada tuviera, yo sé que mañana me bendecirás. Contigo yo tengo, Señor, la paz que anhelaba. Contigo yo tengo el consuelo a mi alma y la felicidad. Contigo yo tengo el futuro en mis manos, pues si nada tuviera, yo sé que mañana me bendecirás. Contigo yo tengo, Señor, aleluya, la paz que anhelaba. Tú eres mi paz, Señor. Contigo yo tengo el consuelo a mi alma y la felicidad. Sí, Señor, contigo yo tengo el futuro en mis manos, pues si nada tuviera, yo sé que mañana me bendecirás. Digamos una vez más, contigo yo tengo, Señor, la paz que anhelaba. Contigo yo tengo el consuelo a mi alma y la felicidad. Aleluya. Contigo yo tengo el futuro en mis manos, pues si nada tuviera, yo sé que mañana me bendecirás. Pues si nada tuviera, yo sé que mañana me bendecirás. Pues si nada tuviera, yo sé que mañana me bendecirás. Sí, Señor, aleluya, gloria a Jesús. Nuestra confianza está en ti, Señor, aleluya. Tú eres nuestro consuelo, tú eres nuestra fuerza, aleluya. Tú eres el que nos fortalece en todo momento, Señor, aleluya. Gloria a Jesús. Sabemos que tú estás con cada uno de nosotros, aleluya. Te adoramos y bendecimos tu nombre, Señor. Exaltamos tu nombre, aleluya. Tú eres el Dios de ayer, el de hoy, eres el mismo, Señor. Tú no cambias, aleluya, y serás por siempre con nosotros, porque tú has prometido estar con cada uno de nosotros. Amén. El Señor está ahí donde usted se encuentra en este momento, como está aquí con nosotros también. Gloria a Jesús.
Para el Señor no hay tiempo ni hay distancia, gloria a Jesús. Y qué lindo que nos podemos reunir, ¿verdad? En un mismo sentir, en un mismo espíritu, gloria a Jesús, ¿verdad? Juntos adorar el nombre del Señor, gloria a Jesús. Damos gracias al Señor porque Él es bueno, aleluya. Dígale al Señor, gracias Señor, gracias porque tú eres bueno, gracias porque tú eres misericordioso, gloria a Jesús. Aleluya, el Señor está aquí con nosotros y está ahí, hermano, con usted también. Gloria a Jesús. Santo, santo, santo es tu nombre. Aleluya. Bendito sea tu nombre. En este momento voy a pasar a nuestro hermano Elías. Gloria a Jesús con ustedes. Que el Señor les continúe bendiciendo. Aleluya. Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta hermosa tarde. Es un placer juntos glorificar y exaltar el nombre del Señor y saber de que aunque no estamos en un mismo lugar, although we're not together in the same place under the same roof, worshiping the name of Jesus, adorando el nombre del Señor Jesús, we can praise the Lord, podemos adorar al Señor in our homes, en nuestros hogares, if we're working at our jobs, donde estamos trabajando, if we are on the road, which we shouldn't be, si estuviéramos en la carretera, aunque no deberíamos estar, we can worship the Lord anywhere we are at, en cualquier lugar donde estamos. You know, en nombre de la pastora Mestizo, in the name of, on behalf, I'm sorry, of our pastors, Pastor Mestizo and Pastora Mestizo, perdón, en el nombre de nuestro pastor y pastora, ¿verdad? Los pastores mestizos, les damos un saludo fraternal. We had a wonderful Sunday school class through Zoom. Tuvimos una bella clase de escuela dominical. I want to thank everyone who joined the class this afternoon. Quiero darle gracias a todos los que fuimos partícipes de esta clase. Gloria al Señor. Hemos aprendido y quiero darle la gracia a la maestra. I want to thank the teacher, hermana Eva, por su arduo trabajo. Y cada uno de los hermanos, nuestro hermano Modesto y su familia, que estuvieron desde temprano en la clase, nuestra familia Mestizo, Corea, allá en Levittown, y todas las otras familias, los Reyes, allá en Babylon, right? La hermana Sandra, que también se reunió, la hermana Mirna, hermana Gloria al Señor, Corea, hermana Ogla, aleluya, y otros hermanos más que nos reunimos, and others that we got together. We want to thank you for being part of that, ¿verdad? Ayer tuvimos una teleconference, una conferencia telefónica con la Attorney General del estado de Nueva York, vamos a decir, la abogada general del estado de Nueva York, la señora Leticia James. Ella tuvo un conference call con todos los ministros de Long Island, de no solamente evangélicos, sino que en esa llamada había gente evangélica, católica, había gente musulmana, ministros musulmanos, ministros también de diferentes, ¿verdad? Judíos, de todos, a explicarnos un poco qué es lo que es este lineamiento que ha puesto el gobernador hoy en día, que a las 8 de la noche entra en efecto. You know, the Attorney General, Leticia James, had a teleconference yesterday with ministers on Long Island throughout the different spectrums, from evangelical Christian to Catholic to Jewish to Muslim clerics, to all of us to give a better understanding what the governor's directive is about the closures. Y aunque legalmente, legally, the churches have not been closed, aunque legalmente el gobernador no ha dicho que las iglesias deben cerrar, he is appealing, he has appealed, él ha apelado fuertemente que las iglesias cierren o cerremos. He has asked for the churches to close, ¿verdad? In most churches, if not all, la mayoría de iglesias, y no todos, están teniendo sus cultos ya sea a través de video, through video services, online services, or through phone services, a través del teléfono. Y estamos siendo obedientes. We're being obedient to the call, al llamado. You know, sometimes we want to break the rules. En vez de queremos romper las leyes o las reglas, and we want to establish our own rules. Queremos establecer nuestras propias reglas. Sin embargo, however, you know, something that we know for a fact, algo que sí sabemos y estamos seguros,
es de que Dios está con cada uno de nosotros. He is with each of us. And we're going to prepare to pray. Vamos a prepararnos para orar. ¿Verdad? Hay unas peticiones bien grandes, unas peticiones bien grandes. Gloria al Señor. Aleluya. Que queremos poner ante ustedes. There's some prayer requests that we have now. If you have a prayer request, please feel free to text it to us or put it on a comment. Si usted tiene una oración, una petición que quiere, escríbalo en un comentario ahí, ya sea en YouTube o en ciani.org. En Ciani, ¿verdad? Puede escribir ahí, nos llega y nosotros oraremos por usted. El jueves estuvimos orando por el reverendo Greg Mundis, the World Missions Director from Springfield, Missouri, from the Assemblies of God, el director nacional, internacional, perdón, de misiones que empezó con una neumonía. He started with a pneumonia, and on Thursday, the test showed that he had the coronavirus. And right now, he is in intensive care. Está en cuidado intensivo. He is one of our ministers that oversees thousands of missionaries throughout the world. Es un ministro que dirige a miles de misioneros a través del mundo. Y oramos por él y su familia. También oramos por Ron Maddox, que él es el director del norte de Asia. Ron Maddox is the Northern Asia Director of Missions. He also has been found with the coronavirus, and he's not doing well, but we're going to pray. Vamos a orar por él. También oramos por unos misioneros, some missionaries that were given us, their names were given to us. Los nombres se nos fueron dados a Thomas and Angelina Carpenter, que están también en situación bien difícil con este virus. Vamos a orar también, hermanos, por el reverendo Fernando Gómez, from the Genesis Assembly of God in Westbury, un amigo personal y un amigo de ministerio. We're going to pray for Reverend Fernando Gómez. He is the supervisor of Long Island and Queens, en Brooklyn. Él es el que supervisa Long Island, Queens y Brooklyn. Fue hospitalizado ayer en emergencia con una neumonía. He was admitted into the emergency room yesterday with a pneumonia, and we're praying for God's hands to be over him, que la mano del Señor esté sobre él y que no vaya a hacer esto lo que están diciendo, ¿verdad? Lo que está pasando, pero que sea la voluntad de Dios. Let the will of God be done. También vamos a orar por el pastor José Ocampo from Unionville. El pastor José Ocampo, él nos ha bendecido a la iglesia en una forma sobrenatural cuando nosotros hemos tenido necesidad de viajar. Él nos ha prestado o nos ha rentado la ven para ir a la convención de damas y a las diferentes actividades, ¿verdad? He has always been helpful to our church by giving us an opportunity to use, hallelujah, to use one of his vehicles. Gloria a Dios, glory to God. He had a stroke yesterday. He was taken to the emergency room, and right now the doctors are saying that he is in very, very, very critical condition. Está en una situación bien crítica. And we're going to pray for Pastor José Ocampo. Aleluya. También vamos a orar por la familia Reyes. We're going to pray for the Reyes family in Babylon. Hallelujah. Que necesitan una intervención divina de parte de Dios. And each of you, cada uno de ustedes, maybe we have not received your prayer request. Quizás no hemos recibido su petición de oración. But we're going to continue praying for each of you. Vamos a orar por cada uno de ustedes. Y les pido en el nombre que es sobre todo nombre. And I ask you in the name of the God Almighty that we maintain the faith. Mantengamos la fe. Gloria al Señor. And I'm going to ask my wife Isabel to come and lead this prayer as we get ready for the preaching. Al prepararnos para la mensajera de la noche, que nos vamos a conectar. We're going to get connected through Skype, a través de Skype, de donde ella vive. Vamos a conectarla aquí, en este lugar, para que ella nos lleve el mensaje de esta noche. So, le vamos a pedir que bear with us, que nos tenga un poco de paciencia. This is the first time we're doing something like this. Es algo nuevo que estamos haciendo. But the glory be to God. La gloria sea para el Señor, porque nos podemos reunir en
en oración, en prayer. Y le voy a pedir a cada uno que oremos, ¿verdad? Después de esta lectura bíblica. Gloria a Jesús, aleluya. Gracias te damos, Señor. Gloria a Jesús. Amén. Gloria al Señor. La palabra del Señor. La palabra del Señor, ¿verdad? Nos alienta a nosotros clamar al Señor en todo tiempo, ¿verdad? Gloria a Jesús. Y en el libro de Filipenses capítulo 4, versos 6 al 7 nos dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo. Y eso es lo que necesitamos, porque a veces las noticias nos preocupan, nos desalientan, ¿verdad? Y trae a nuestra mente muchas cosas que nos preocupan, pero el Señor quiere que nosotros sintamos esa paz y esa confianza en Él. Gloria a Jesús, aleluya, porque Él es el único que nos puede ayudar. Gloria a Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. Y en el libro de Hebreos capítulo 4, verso 16, nos dice la palabra del Señor: así que acerquémonos confiadamente. Fíjese bien, confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Gloria a Jesús. Vamos en este momento a clamar al Señor con toda confianza, amén, con toda esa seguridad de que el Señor escucha las oraciones de sus hijos. Gloria a Dios, aleluya. Padre Celestial, estamos aquí delante de tu presencia, Señor, clamando tu nombre, clamando, Señor, que tu poder se deje sentir, Señor, en esta situación que estamos pasando, Señor, no solamente a nivel local, a nivel nacional, pero, Señor, esto es a nivel mundial, Señor. Nuestra necesidad es una necesidad que abarca, Señor amado, toda tu creación, Padre Celestial, aleluya. Y nos acercamos a ti confiadamente, Señor, porque tu palabra nos dice que podemos estar seguros, estar confiados que tú escuchas el clamor de tus hijos, Señor, aleluya. Que tú estás con nosotros en todo tiempo y en todo momento. Ponemos en tus manos, Señor, cada petición que se ha presentado en esta tarde, Señor. Por nuestros líderes de misiones, Padre Celestial, por los diferentes líderes, Señor, que están ahorita sufriendo, Señor, un quebrantamiento de salud, Padre Celestial. No sabemos, algunos de ellos pueden, Señor, estar sufriendo este virus, pero hay otros que también están sufriendo, Señor, en su salud, en otras áreas de sus cuerpos, Padre Celestial, aleluya. Y en esta tarde nosotros venimos delante de ti, los ponemos en tus manos, confiando y sabiendo que tú eres el médico de médicos, aleluya, que tú eres el dador de la vida, Señor, que tú eres el dador de la salud, aleluya, porque, Señor amado, tú conoces cada uno de nuestros cuerpos, Señor. Tú, Señor, dice tu palabra que tú entretejiste cada uno de nuestros huesos, tú los formaste, Señor, tú conoces cada parte de nuestro ser, Señor amado, aleluya. Y en esta tarde, Señor, ponemos en tus manos, Señor amado, al director de World Mission, Señor Jesús, aleluya. Ponemos en tus manos al director, Señor, de Asia, del área de Asia, Padre Celestial. Ponemos en tus manos, aleluya, a estos líderes, Señor amado, que están sufriendo. Ponemos en tus manos a Tomás, Señor amado, y a Angélica Carpenter. Ponemos en tus manos al hermano Fernando Gómez, Señor, aleluya, ahí donde él está, Padre Celestial, que tú pongas tu mano sanadora sobre ellos, Señor amado, aleluya. Por nuestro hermano Ocampo, Padre Celestial, aleluya. Señor, que tú pongas tu mano poderosa en él, que hagas un milagro, Señor. Solamente tú puedes obrar en su vida, aleluya. Padre eterno, que él pueda, Señor, seguir, Señor, testificando de tu poder y tu grandeza,
fortaleza, Señor. Cuida de esa iglesia que tú has puesto en sus manos, Señor, para Él administrarla, Señor. Fortalece su esposa, sus hijos, su familia, Señor amado. Fortalece la congregación, Señor eterno, aleluya. Te pedimos que tú pongas tu mano sanadora, Señor, sobre su cerebro, Señor amado, aleluya. Y permitas que su cuerpo vuelva a reaccionar, Señor eterno, aleluya. Permite, Señor, que Él pueda dar testimonio de tu grandeza, Señor, de tu poder, aleluya, bendito Jesús. Ponemos en tus manos, Señor, a la familia Reyes, Señor amado, a que seas tú, Señor, que pongas tu mano en sus vidas, en sus cuerpos, Señor, y en cada situación que ellos están pasando en estos momentos, Señor. Sabemos que tú eres, Señor, el proveedor de todas nuestras necesidades. Tú eres el sanador para cada una de nuestras enfermedades, para cada una de nuestras dolencias. Aleluya. Tú eres, Señor, aleluya, nuestro abogado en las diferentes circunstancias que nosotros, Señor, nos enfrentamos en la vida, Padre eterno, aleluya. Nos ponemos en tus manos, Señor, a cada uno de nuestros hermanos. Señor, juntamente con ellos sentimos lo que ellos también están pasando, Señor. Oramos por nuestro hermano Fernando Gómez, su familia, Señor amado, aleluya, su congregación, esa congregación, Señor, que ha sido de bendición y es de bendición, Señor, para cada uno, Dios mío, de nosotros que hemos podido compartir con ellos. Y así también, Señor, por las diferentes congregaciones que están, Señor, sufriendo los efectos, Señor, de este virus que está pasando, Señor amado. Pero nosotros sabemos y tenemos nuestra confianza puesta que tu poder es más grande que cualquier virus, Señor amado, aleluya. Que tú, Señor, tú pondrás tu mano sanadora, tú estás obrando en cada vida, Señor, aleluya. Quizás, Señor, como los discípulos muchas veces, Señor, aún tú caminando con ellos se sentían afligidos, se sentían angustiados, aleluya. Pero, Señor, cuando tú levantabas tu mano y tú obrabas, Señor amado, se podían ver los milagros, se podían ver, Señor amado, todas las grandes cosas y maravillas, Señor, que tú hacías. Y nosotros sabemos, Señor, que tú estás obrando, aleluya, que tú estás obrando, Señor, en nuestra fe, que tú estás obrando en nuestra confianza en ti, Señor amado, aleluya, que tú, Señor, nos harás salir adelante de esto y podremos testificar, aleluya, que, Señor, tú eres el Dios todopoderoso, Señor, que nosotros muchas veces nada más lo leemos en la palabra del Señor, en tu palabra, pero que, Señor, esta oportunidad va a ser para nosotros poder, Señor, darnos cuenta que aquel Dios que estuvo con el pueblo de Israel y que los sacó de Egipto, que aquel Dios que los ayudó a salir del desierto, que los ayudó a cruzar el Mar Rojo, aquel Dios que estuvo en todo momento con el pueblo de Israel, también está con nosotros ahora y que no, Padre Celestial, nosotros declaramos tu presencia en este lugar, Señor. Porque sabemos que tú estás aquí, sentimos tu presencia, sentimos tu poder, sentimos esa paz y ese consuelo que nosotros necesitamos, Señor. Y te pedimos que así como nosotros lo podemos sentir, tú también se lo hagas sentir a aquel que está en este momento pasando un momento de aflicción, de agonía, un momento de desesperación, Señor amado. Que tú pongas paz en esos corazones, que tú pongas confianza, aleluya. Que ellos puedan sentir la seguridad que no están solos, Señor, aleluya, que tú eres todopoderoso, que tú eres el gran yo soy, aleluya, que no hay nadie como tú, Señor Jesús, aleluya, que tú eres el dador de la vida, mi Dios eterno, aleluya, y en el nombre de Jesús declaramos, Señor, cada una de estas vidas bendecidas, Señor, así como también nuestra alma, Señor amado. Oramos por toda la congregación del Centro Evangelístico, como por cada uno de tus hijos lavados con tu sangre preciosa alrededor del mundo, aleluya. Oh, sí, Señor, que nuestra confianza se mantenga puesta en ti, Señor. A pesar de las circunstancias, que nosotros sigamos confiando en ti y declarando tu gloria, tus maravillas, declarando que tú vienes pronto, Señor, que cada uno de estos momentos nada más nos ayuden, Señor, a prepararnos mejor, a estar listos para tu venida, Señor, porque esperamos tu regreso, gloria a Jesús. Esperamos tu regreso, Señor, aleluya. Y te pedimos que nos ayudes, Señor. Nos ayudes a mantenernos fiel a ti, Señor, aleluya.
Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque podemos confiar en ti. Podemos confiar en ti. Aleluya. Sabemos que tú estás en control, Señor. Aleluya. Oh, sí, Señor. Aleluya. Muchas veces nos cuesta entender la forma en que tú trabajas, pero tú sabes, Señor amado, en el momento que tú, Señor, permitirás que nuestros ojos, Señor, puedan ver los milagros que esperamos, Señor amado. Bendice a nuestros pastores ahí en sus hogares, Señor. Fortalece a nuestro pastor, Señor. Cuídalo, Señor. Cuida su salud. Permita, Señor, que él esté sanito, Padre Celestial. Oramos por nuestra hermana Blanca Irma Mestizo, Señor, como también por cada uno de nuestros miembros en la congregación. Que Dios mío, que tu pueblo se pueda mantener, Señor, sano, mi Dios eterno, aleluya. Y que podamos, Señor, también seguir, Dios mío, siguiendo las instrucciones, que seamos ejemplo de obediencia, Señor, aleluya. Oh, sí, mi Dios, que podamos nosotros también ser ejemplo a aquellos que nos observan, aquellos que nos rodean, Señor amado. Te amamos y te adoramos. Te pedimos también en esta tarde que tú ministres a cada una de nuestras vidas a través de la palabra que tú has puesto en el corazón de nuestra hermana Kimberly, Señor. Que seas tú, Señor, hablando a nuestros corazones y que nuestros corazones puedan estar, Señor, listos para recibir, puedan estar receptivos a esa palabra que tú tienes para nosotros, aleluya, que pueda esta palabra caer en tierra fértil, que podamos dar fruto, Señor, que esta palabra pueda entrar a lo más profundo de nuestro corazón, a nuestros huesos, que pueda limpiar todo aquello que a ti no te agrada, Señor, que esta palabra, Dios mío, nos redarguya, Señor amado, aleluya, y pueda, Señor, hacer el efecto para el cual tú la has enviado. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, y que cada uno podamos estar atentos, Señor, a lo que tú tienes para nosotros en esta tarde. Bendito Jesús. Gracias te damos. Gracias, Espíritu de Dios, porque tú te mueves en medio nuestro. Tú te mueves, Señor, donde, Señor, nos reunimos a clamar tu nombre. Sabemos que tú estás allí. Gloria a Jesús. Santo, santo, santo es tu nombre. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. En esta tarde, gloria a Dios. Gloria a Jesús. ¿Verdad? Nuestra hermana Elías está trabajando con el sonido, de verdad, preparando ya la conexión con nuestra hermana Kimberly Mestizo, que va a ser la que estará compartiendo en esta tarde con nosotros la palabra del Señor. Ella es una jovencita, ¿verdad?, de nuestra congregación que ama al Señor, gloria a Jesús. Y en esta tarde, ¿verdad?, señal que ya está, ¿verdad?, lista la conexión y todo, ¿verdad? La pasamos. Gloria a Jesús. Aleluya. Mientras tanto, le damos gracias al Señor. Gloria a Jesús. Orémosle, Señor. Clamemos, Señor. El Señor es bueno. Gloria a Jesús. Aleluya. Aleluya. Gloria a Jesús. Santo, santo tu nombre. Okay, so aquí estamos hoy. Here we are today. Quiero pedir que oremos otra vez para esta predicación. I ask that we all pray together one more time just for this preaching so that it is the word of God, para que sea la palabra de Dios. Amen. So thank you, God. Thank you, God, for this day. Thank you, God. Gracias, Señor, por darnos esta manera de reunirnos hoy. Thank you, God, for giving us this way of being together, even if we were not together in person. Aunque no estamos juntos en persona, estamos juntos en el Espíritu Santo. We are together in the Holy Spirit. Thank you, God. Please, God, take direction of this preaching. Toma dirección de esta predicación so that it is not me, Lord, para que no sea yo, pero que sea tu Espíritu Santo, so that it's your Holy Spirit speaking through me, Lord. Thank you, God. In the name of Jesus, amen. Amen. Amén. Amén. Gloria a Dios. Okay, gracias.
Saben que yo soy Kimberly. You guys know that I'm Kimberly. I'm going to try and speak in both English and Spanish. Voy a tratar de hablar en inglés y en español. Aquí estoy con mi familia, parada con ustedes. Así que mi familia estamos oyendo la palabra y orando y vamos a oír esta palabra. So I'm with my family too, and we're also listening to the word, and we're going to be praying and really trying to receive this word, para recibir esta palabra de Dios. I want to start off by saying, it's great that we have this mode of communication. Quiero empezar de decir que es bueno que tenemos esta forma de comunicación, but it's not everything, pero no es todo. Isn't it true that it's so different when you're speaking to someone face to face versus when it's just online? No es verdad que es diferente cuando hablas con alguien cara a cara en vez de en línea o en el teléfono. Isn't there something different in reading the Bible? And hay algo diferente en leer la Biblia and the actual Bible, turning the pages of the Bible, de mover entre las páginas de la Biblia real en vez de una Biblia en el teléfono? Isn't there something different than in reading the Bible, that you can turn the pages as you can feel these pages and you can turn them instead of just scrolling through your phone? Isn't there, and once more, isn't there something different in reuniting in the Holy Spirit, such as when we're in church? ¿No hay algo también más diferente cuando estamos reunidos en el Espíritu Santo, cuando estamos en la iglesia? There's something very different in that. And I'm not saying that it's bad. No estoy diciendo que estar en línea es malo, but sometimes it kind of makes us a little lazier, ¿no? No nos hace un poco más perezoso que quizás, when we're here right now and we're listening to this preaching, maybe we didn't, quizás no nos bañamos en la mañana, maybe we didn't take a shower this morning, or quizás no nos cambiamos como si fuéramos a la iglesia. Maybe we didn't get changed as if, we were going to church and we put on our nice church clothes. No nos pusimos nuestra ropa de la iglesia. It kind of makes us a little lazier. Nos hace un poco perezoso. So, hoy quiero mover y quiero hablar de lo que está pasando hoy. I want to move on now and talk about what is happening now in the world. Quiero recordar lo que pasaba como 3 semanas anterior. I want to remember back to what was happening 3 weeks ago. Wasn't it nice when we were going to school, going to work? No era tan fácil cuando íbamos al trabajo, a la escuela, when we got to see our friends and we could go outside, cuando podíamos ir al supermercado, when we could go to the supermarket. And it was only just a few weeks ago that it was like that. Solamente era como unas semanas atrás que era así. But these are the times. Estos son los tiempos. And the times are changing. El tiempo se está cambiando. Mm-hmm. If you turn on any channel in the news, si aprendes algún canal en la televisión de las noticias, on any news channel, you're going to hear everything. The Corona-19 virus, del virus Corona-19, the Corona-19. You're going to hear on the news about families, right, that are being infected. Vas a oír noticias de familias que están infectados por este virus. If we were just listening on the news that there was a family that 4 family members died. Que había una familia de que 4 miembros de esa familia se murieron. You're going to hear about in África, que hay las plagas de langostas, que there's the locust plagues. You're going to hear about earthquakes in California and de terremotos in California. You're going to hear about the stock market crashing, caída del stock market, y de muchas personas que están en sus trabajos, that there are many, many people that are losing their jobs. As if this was like your parent. Quiero que pensas en esto como si fuera tu madre, tu padre.
and you're doing something wrong. Y estás haciendo algo incorrecto. Y te da, and they give you a countdown. What do they say? They say, Kim, Dan, Jess, Ashley, you better stop doing that. Como Danito or Ashley, debes de parar de hacer eso. Okay, I'm going to count to 3. I'm going to count down from 3. Voy a contar desde 3 a 1. Like you go 3, 2, 1, and you don't want to get up to 1. Como los padres están contando y dicen 3, tienes 3 segundos, estábamos reunidos. I want you guys to think about that. Do you guys think that was a once in a lifetime thing? ¿Creen que eso era una vez en la vida? No, that is not how it's supposed to be. Eso no es como debe ser cuando estamos reunidos. No es esa. It's not just that, oh, like once in a lifetime that you're going to feel the Holy Spirit. No es de una vez vas a sentir el Espíritu Santo. No, it should be every single time that we reunite. We should feel the fire of the Holy Spirit. And I want, cada vez que nos reunimos, debemos sentir el poder del Espíritu Santo y el mover y ese fuego adentro de nosotros. I want you, God has told me that his people are asleep. Dios me ha dicho que su pueblo está dormido. That you guys know, we're all here. We go to church. We know the word, right? Que vamos a la iglesia, sabemos la palabra. You know, we call ourselves Christians. Nos llamamos cristianos. But we don't feel the movement and the fire of the Holy Spirit. Que no sentimos el mover y el fuego del Espíritu Santo. I would like us to go. I'm just going to reference this chapter. Solo voy a ir en esta palabra. Voy a ir un poco en esta palabra de la Biblia. And this is the crazy part, that this was a chapter that was being read during Sunday school. Que este era un capítulo que los estábamos estudiando con hermana Eva en la escuela dominical de hoy. I want us to go to Acts chapter 2. Quiero que vamos a Hechos capítulo 2. And if you have your Bible, please take it out. Si tienes la Biblia, por favor, sáquenlo y ábrenlo. Open it. Acts chapter 2. You see, like, you should be opening the Bible and looking for the word and reading the word. So this is what God gave me. And it wasn't that I heard it from Hermana Eva. No era que yo lo oí de Hermana Eva. This was God who brought me to this chapter. For just to begin this, para empezar este predicación. And he told me to read this. When the day of Pentecost came, they were all together in one place. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Suddenly, a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. All of them were filled with the Holy Spirit. Y fueron llenos del Espíritu Santo and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. And I want us to move in the same chapter, Acts chapter 2, verse 17. I don't think that we read this in Sunday school. No creo que leímos esta parte del Hechos capítulo 2.
So I want us to go to verse 17. You know, this is, quiero ir al verso 17 en el mismo capítulo. And we could go honestly to 14. Podemos ir al verso 14. Here we have Peter addressing the crowd. Aquí tenemos a Pedro que está hablando a la gente, a los seguidores de Jesús, to the followers of Jesus. And here it's no longer just him speaking, it's God speaking, right? It's the Holy Spirit. Es el Espíritu Santo hablando por él. So we can read from verse 14. Then Peter stood up with the 11, raised his voice and addressed the crowd. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, fellow Jews and all of you who live in Jerusalem, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, let me explain this to you. Esto os sea notorio y oíd mis palabras. Listen carefully to what I say. These people are not drunk, porque estos no están hebreos. Why does he say this? Because ebrios. Why does he say this? Because some of the people, you know, who are watching the movement of the Holy Spirit on these people, la palabra nos dice eso, porque algunas personas que vieron el mover del Espíritu Santo, they thought that they were crazy. Pensaron que la gente que sentía eso eran locos, that maybe they were drunk, that maybe they were crazy. That goes the same for the world. When es el mismo como el mundo nos ve a nosotros. Maybe they're, you know, especially during dicho por el profeta Joel. And I want us to listen to this verse. Quiero que ponemos atención en esta palabra. In the last days, God says, I will pour my spirit on all people. Dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre carne. And de toda carne. If you look, the capital S is the spirit. Si ves, hay una letra capitalizada, la letra E. If you see the capital S, what is that talking about? Is it talking about our human spirit? No. That is talking about the Holy Spirit. Nos está hablando del Espíritu Santo. And it says, your sons and daughters will prophesy. Your young men will see visions. Your old men will dream dreams. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Even on my servants, both men and women, I will pour out, if you see again, my spirit in those days. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. I will show wonders in the heavens above and signs on the earth below. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Signs that we are seeing now. Señales que estamos viendo hoy. Blood and fire and billows of smoke. Sangre y fuego y vapor de humo. The sun will be turned into darkness. El sol se convertirá en tinieblas. And the moon to blood y la luna en sangre. Before the coming of one who comes in the name of the Juan, capítulo 1. So this is a shorter chapter. Es un capítulo más corto, but it's still very powerful. Pero todavía es muy poderoso en lo que dice, and what it says. First John chapter 1. Primero de Juan, capítulo 1. So we're going to read this chapter, though short, vamos a leer este capítulo también. We're going to read this chapter. And we're going to go through it verse by verse. Vamos a ir y vamos a escudriñar la palabra de Dios. We're going to go through the word of God. So if we see in chapter 1, verses 1 through 4, that from which was
that which was from the beginning. Lo que era desde el principio. From the beginning, we can't even imagine this. From the beginning, before our time, antes que el tiempo de nosotros. From the very, very beginning, which we have heard, lo que hemos oído, which we have seen with our eyes, lo que hemos visto con nuestros ojos, which we have looked at and our hands have touched, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. This we proclaim concerning the word of life. The life appeared. We have seen it and testified to it. And we proclaim to you the eternal life. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, which was with the Father and has appeared to us, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. We proclaim to you what we have seen and heard. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciaremos, is with the Father and his Son, Jesus Christ. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. We write this to you to make our joy complete. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Now I want us, if you were there on Sunday, si estabas ahí el domingo, and you remember what God was telling you, God spoke to many of you. Si recordás el domingo que estábamos juntos, que sentíamos el mover del Espíritu Santo, quiero que también recuerdas de si Dios te habló a ti, if God spoke to you. And I want you to remember what he said. No era mí que cuando yo me levanté a predicar a los jóvenes, when I got up to speak to the teenagers, it wasn't me. No fue mí. If it was me, I wouldn't do it. See what I mean? Yo no lo haría. But it was the movement of the Holy Spirit. It was God using me and speaking. Era Dios que me usaba a mí para hablar. And if you can remember, I want you to look at this. I want you to look at verse 5. Ready? Quiero que ves el verso 5. This is the message we have heard from him and declare to you. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. What does it say right here? God is light. Dios es luz. In him there is no darkness at all. Y no hay ningunas tinieblas en él. I want you guys, a lot of what God spoke to you guys, mucho de que Dios habló al pueblo de Dios on Sunday, en ese domingo, era que Dios es luz. God is light. And it wasn't me that came and found this word. No era yo que fui no era mi espíritu humano que fue a buscar esta palabra. It wasn't me. If it were, I don't know where to start. Yo no sé empezar. Pero era Dios. It was God who brought me to this word that day. Era Dios que me trajo a esa palabra ese día. Y me dijo que lo tienes que decir al pueblo de Dios. He said, you have to speak this to the people, to his people. So I want us to think about this word. What does it mean? Dios es luz. What does it mean? God is light. ¿Qué significa eso? God is light. In him there is no darkness at all. Y no hay ninguna tinieblas en él. Well, I want to make, like a reference. Quiero referir a algo otro. Like, I want you guys to think of like, crime. Quiero que piensa como alguien que está haciendo un delito or crime. I want you guys to think, what is the best time that people commit these crimes? ¿Cuál es el mejor tiempo que estas personas hacen esos delitos y esos crímenes? What time is that? At night. Why at night? Why at night? It's dark, right? ¿Por qué en la noche? Porque no hay luz. No hay luz. You can't really see that well, right? No se puede ver. But I want us to go to the next verse, verse 6, verso 6. If we claim to have fellowship with him and yet walk in the darkness, si decimos que tenemos comunión con él
y andamos en tinieblas, we lie and do not live out the truth. Mentimos y no practicamos la verdad. In the darkness, there's no light. En la oscuridad, no hay luz. You know, no one can see what you do at night. Nadie puede ver lo que haces en la noche, en la oscuridad. Nobody can see that. Your family can't see you. Tu familia no te puede ver. La iglesia no te puede ver. The church can't see what you do. But what does it say right here? God is light. ¿Qué dice aquí? Que Dios es luz. God is light, and he shines a light on that darkness. Él apriende una luz en esa oscuridad. Y nos enseña lo malo de nosotros. It shines on us the worst part of ourselves. Why? Why is God light? Why does God shine a light on the worst part of ourselves? ¿Por qué Dios es luz y por qué nos enciende una luz a nosotros? Why? If you look on verse 7, but if we walk in the light, pero si andamos en luz, as he is the light, como él está en luz, we have fellowship with one another. Tenemos comunión unos con nosotros. And the blood of Jesus y la sangre de Jesucristo, his son, su hijo, purifies us from all sin, nos limpia de todo pecado. What is this telling us? That we through Jesus, desde Jesús, que murió en la cruz, who died on the cross for our sins, through him we can find forgiveness and salvation. Podemos encontrar la salvación. Jesus was the lamb who was brought to the slaughter. Jesús era el cordero que fue matado. And now we no longer have to sacrifice animals at the altar. No, ya no tenemos que sacrificar animales en el altar, because Jesus was the lamb that died for our sins, porque Jesús era el cordero que murió por nuestros pecados. So I want us to look at verses 8 through 10. Quiero que veamos versos 8 a 10. If we claim to be without sin, si decimos que no tenemos pecado, we deceive ourselves and the truth is not in us. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. If we confess our sins, si confesamos nuestros pecados, he is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. If we claim we have not sinned, si decimos que no hemos pecado, we make him out to be a liar and his word is not in us. Le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Is there any Christian who is without sin? ¿Hay un cristiano que vive sin pecado? Is there any? Think to yourselves. No. The answer is clearly no. La respuesta claramente es no. Why is this though? Why are we without sin? Why are we with sin? Why do we have sin? ¿Por qué vivimos en pecado? Why do we live in sin? Well, if we call ourselves Christians, right? Si nos llamamos cristianos, if we say, oh, I believe in God, oh, yo creo en Dios, how is it that we still are in sin? ¿Cómo es porque todavía vivimos en pecado? It's because the answer is clearly why. It's because our spirit, our human spirit, es porque nuestro espíritu humano vive en la carne. It's because our spirit, our human spirit, the spirit inside of our human spirit lives in the flesh. If you see here, your skin, everything about you. Vivimos en la carne, todos de nosotros. And it is a constant, once you accept God, right? Cuando aceptamos a Dios, it is a battle of the flesh versus the spirit.
Es una batalla de la carne entre el espíritu. What does our human spirit want to do? ¿Qué quiere hacer nuestro espíritu humano? It wants to seek out the Lord and the Holy Spirit. Quiere más del Espíritu Santo, nuestro espíritu humano. But what does the flesh do? What is the flesh that we are in? ¿Qué hace la carne? The flesh keeps us from doing that. La carne nos mantiene de hacer todo eso, de buscar del Espíritu Santo y de buscar de Dios. You know, like our human flesh, you know, maybe it makes us right? That we don't want to get up and we don't want to do anything. It makes us estamos hambre, pero de comida y no del Espíritu Santo. Nos hace perezoso, right? But if we look again at verse 9, it says it loud and clear. Si vemos a verso 9, nos dice claramente, if we confess our sins, si confesamos nuestros pecados, He is faithful and just and will forgive us our sins. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados and purify us from all unrighteousness y limpiarnos de toda maldad. Now, I'm going to move on to a different section in the Bible. Voy a mover a otro capítulo en la Biblia. This was something that me and my family together that we studied. Eso era algo que mi familia, para cuando nos reunimos para leer más de la escritura, we studied this chapter to learn more, para aprender más. So I want us to go to Ezekiel chapter 37. Quiero que vamos a Ezequiel capítulo 37. This is it's very powerful. Es muy poderosa esta palabra. The palabra de Dios, it is very powerful. The word of God, if we look through it, and you know, maybe we've heard this before. Quizás hemos oído de este capítulo antes. Quizás lo hemos leído y oído y estudiado. Maybe we've, you know, heard it, read it, you know, listened to it. But when did we really ask God to show us what it means? Cuando le preguntamos a Dios y para que Él nos puede darnos el entendimiento para entender la palabra de Dios, to understand this chapter. So what this is, aquí tenemos la profeta Ezequiel. Here we have the prophet Ezekiel in the valley of dry bones, en el valle de los huesos secos. And he's having a vision, right? And in this vision, you know, he's imagine like a valley of dry bones, like a valley, you can see this, en un valle de huesos. Y la profeta Ezequiel estaba teniendo una visión de Dios. And he was seeing this valley of dry bones, right? And in this vision, and in esta visión, he was commanded by the Lord. Dios le estaba diciendo a él para que 7, versículos 4 a 6. We're going to read this together. It says, then he said to me, me dijo entonces, prophesy to these bones and say to them, dry bones, hear the word of the Lord. Profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oír palabra de Jehová. This is what the sovereign Lord says to these bones. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. I will make breath enter you. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, and you will come to life. I will attach tendons to you and make flesh come upon you and cover you with skin. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubrirá en piel, cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y vivirás y sabréis que yo soy Jehová. I will put breath in you and you will come to life. Then you will know that I am the Lord.
So if we see in these verses, when we were studying it, you could see, we can take these three parts, podemos tomar estos tres partes y aplicarlos a nuestras vidas. We can apply it to our own lives. Think of the bones, piensan en los huesos secos and the dry bones like the past. Pensando como el pasado, a life without God, una vida sin Dios, sin nada. What is there? There was a valley of dry bones, nothing. No había nada ahí en el pasado sin Dios. But then you can think of it as when God commanded Ezekiel, and when Ezekiel said to the bones that they would be put on flesh, cuando Ezequiel habló a los huesos secos y les dijo que that they would have carne, que tuvieran carne. You can think of that as a present, where we are right now. We know God. Puedes empezar pensar en esto, en la carne, como donde estamos hoy. Where are we? Que sabemos de Dios. We know God. We breathe and we have life. Respiramos y tenemos vida. Maybe it'd be great if we've accepted God. Y si aceptamos a Dios. And if we look at verse 11, si vemos al verso 11, he says, then he said to me, y dijo luego, Son of man, these bones are the people of Israel. Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. They say, he aquí, ellos dicen, our bones are dried up and our hope is gone. Nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. We are cut off y somos del todo destruidos. This is, where we might be right now. Eso puede ser donde estamos hoy. Maybe we're alive, quizás estamos vivos, pero we're missing something. No tenemos algo. And what is it? We go to church, quizás vamos a la iglesia, but we don't feel anything. Quizás vamos a la iglesia, pero no sentimos nada. But what does this chapter tell us? I want us to look to verses 12 to 14. Quiero que veamos versos 12 a 14. And this is the very important part. Eso es muy importante, esta parte. It says, verses 12 to 14, therefore prophesy to them and say to them, this is what the sovereign Lord says. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. My people, I'm going to open your graves. He aquí, yo abro vuestros sepulcros. If you look here, your graves, vuestros sepulcros, is he these people, the bones that he's speaking to, right? And los huesos que él está hablando no están en sepulcros. They weren't in graves anymore. Is he talking about the physical grave? ¿Está hablando del sepulcro física? Or is he talking about the spiritual grave? ¿O está hablando del sepulcro espiritual? And he says again, my people, I'm going to open your graves and bring you up from them. Y he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas. I will bring you back to the land of Israel. Y os traeré a la tierra de Israel. And listen to this. Listen to verse 13. Oiga el verso 13. Then you, my people, then you, my people, will know that I am the Lord. Y sabréis que yo soy Jehová. When I open your graves, cuando abro vuestros sepulcros, and bring you up from them, y os saque de vuestras sepulturas, I will put my spirit in you, y pondré mi espíritu en vosotros. And what do we see here? A capital S, un E mayúsculo, a capital S, a capital E in Spanish. I will put my spirit in you, y pondré mi espíritu en vosotros, and you will live, y viviréis.
and I will settle you in your land, in your own land. Y os haré reposar sobre vuestra tierra. And then you will know that I, the Lord, have spoken, and I have done it, declares the Lord. Y sabréis que yo soy Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Now is not the time to be living in the flesh. Hoy no es el tiempo de vivir en la carne. I want us to refer back to 1 John. Quiero que vamos de regreso a Primero de Juan. But now we're going to go to chapter 2. Quiero que vamos a Primero de Juan, capítulo 2. And here no voy a leer todo. I'm not going to read it all. But I want us to look at this and to really look at this. Quiero que veamos esta palabra de Primero de Juan, capítulo 2. 1 John, chapter 2. You know, now is not the time to be living in the flesh. If you look at verses, here he kind of divides it up into 3 parts. I want to say, quiero que él lo está en 3 partes. And I want us to look at the first one. I want us to look at chapter 2, verse 3. Quiero que vemos a capítulo 2, versículos 3. 3 al 6. I want us to look at verses 3 to 6. We know that we have come to know him if we keep his commands. Y en esto sabemos que nosotros lo conocemos si guardamos sus mandamientos. Whoever says, I know him, el que dice, yo lo conozco, but does not do what he commands, y no guarda sus mandamientos, he is a liar. El tal es mentiroso, and the truth is not in that person, y la verdad no está en él. Right? This is not the time now to be going against the commandments of God. Eso no es el tiempo de ir contra los mandamientos de la Biblia. Here we have the Bible right here, right? The word of life. Aquí tenemos la Biblia, la palabra de la vida, la palabra de Dios right here. And you can read it and study it. Puedes leerlo y estudiarlo y aplicarlo a tu vida. And you can apply it to your own life. And here he says, and in verse 5, but if anyone obeys his word, love for God is truly made complete in them. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. This is how we know we are in him. Por esto sabemos que estamos en él. You know, each of us can take that and apply it to our lives. You know, todos podemos tomar esta palabra y aplicarlo a nuestras vidas. There are things, hay cosas que Dios te va a iluminar. There are things that God is going to illuminate to you. And he will say, oh, you shouldn't be doing that anymore. Oh, no debes de hacer eso. You shouldn't be saying that word anymore. No debes de decir esa palabra, ya no más. And God will show you, but you must also listen. It's a fight against the flesh. Tienes que oír eso también, porque es una batalla contra la carne. Tienes que hacer caso. You have to listen to it. Now I want us to look, this is the second part that I want us to look at, in verse 9, en verso 9. I want us to look at verse 9, beginning in verse 9, empezando en el verso 9. Anyone who claims to be in the light but hates a brother or sister is still in the darkness. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. This is not the time to be holding a hatred in your heart. No es tiempo de tener esa de aborrecimiento, ese odio en tu corazón. It is not the time to be holding that hatred in your heart. Ese del pasado, something of the past, something that somebody did wrong to you, algo que alguien te hizo contra ti. Esto no es el tiempo. Why? This is not the time. Why? Because it is a fight against the flesh.
Otra vez, es una pelea contra la carne. You cannot hold, that is not of God. Eso no viene del Espíritu Santo. That is of the flesh and that is of the world, hatred. Ese odio no viene de Dios. Viene de la carne y del mundo. And what does it say here? Anyone who loves their brother and sister lives in the light. El que ama a su hermano permanece en la luz. And what did we say before? God is light. ¿Qué decimos antes? Que Dios es luz. And there is nothing in them to make them stumble. Y en él no hay tropiezo. Now I want us to look at verse 15. Quiero que veamos a verso 15. This one, I'm speaking specifically. I want to speak directly to the jóvenes of the church and to the children of the church. Quiero hablar directamente a los jóvenes de la iglesia también. And this spoke to me too. Esto me habló a mí también. I'm not just saying this just to say, no estoy diciendo eso solo para decirlo. Es que Dios me ha hablado desde esta palabra y me ha enseñado. Is that God has brought me to this word and he wants me to speak it. And me ha traído a esta palabra y quiere que lo hable. What does it say here? In verse 15, do not love the world or anything in the world. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. For everything of the world, porque todo lo que hay en el mundo, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, comes not from the Father, but from the world. No proviene del Padre, sino del mundo. You cannot love the things of the world. It says it loud and clear. Dice claramente que no puedes amar las cosas del mundo. What does it say here? What does it say here? The word in verse 17 and verso 17, the world and its desires pass away. Y el mundo pasa y sus deseos, but whoever does the will of God lives forever. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. And now, to bring this to a final closing, para traer todo esto al final, quiero que vamos al verso 18 de esta misma capítulo. I want us to go to verse 18 of this same chapter. And I'm telling you, this is a very powerful chapter. Este capítulo es muy poderoso in what it says. And what does it say here? This is speaking to us directly. What does it say? It says, dear children, hijitos, this is the last hour. Ya es el último tiempo. And as you have heard that the Antichrist is coming, even now many Antichrists have come. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. This is how we know it is the last hour. Por esto conocemos que es el último tiempo. What does it say here? The last hour, el último tiempo. If you look at the even just what we were talking about at the beginning, lo que hablábamos and cuando empezamos, look at the world events, look at what's happening around you, and todos los eventos que están pasando en el mundo. Think about it. And I want us to go to verse 20. Quiero que vayamos al versículo 20. And this is speaking to us as the people of God. Esto nos está hablando a nosotros como pueblo de Dios. But you have anointing from the Holy One. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. And all of you know the truth. Y conocéis todas las cosas.
I do not write to you because you do not know the truth. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, but because you do know it, and because no lie comes from the truth, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. We know the truth. Nosotros sabemos la verdad. Nosotros tenemos we have the Bible that we can read. Tenemos la palabra de Dios que podemos leer y entender. And what does it say in verse 22? ¿Qué dice en versículo 22? Who is the liar? ¿Quién es el mentiroso? It is whoever denies that Jesus is the Christ. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. It is who is the liar? It is whoever denies that Jesus is the Christ. Such a person is the Antichrist, denying the Father and the Son. No one who denies the Son has the Father. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. No one who denies the Son has the Father. Whoever acknowledges the Son, acknowledges the Son. El que acknowledges the Son has the Father also. And that is the important part. El que confiese al Hijo tiene también al Padre. Whoever acknowledges the Son has the Father also. And now I want us to look most importantly to these final verses. Quiero que veamos a estos versos finales. Verses 24 and 25. Versos 24 al 25. As for you, see that what you have heard from the beginning remains in you. Lo que habéis oído desde el principio. What do we say? It said in 1 John chapter 1, lo que dijo también en el primer capítulo de Primero de Juan. That which was from the beginning. Lo que era desde el principio. We know it. Nosotros lo sabemos. And what does it say again? As for you, see that what you have heard from the beginning remains in you. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. If it does, you will also remain in the Son and in the Father. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. And what does this final verse say? ¿Qué nos dice esta última versículo? And this is what he promised us. Y esta es la promesa que él nos hizo, eternal life, la vida eterna. So to wrap this up, we have eternal life. We have eternal life, and we know, and if we look, we have the kingdom of heaven. Tenemos la vida eterna. Y tenemos el reino de Dios. I want us to go finally to 1 Thessalonians chapter 4. Quiero que vayamos a Primero de Tesalonicenses capítulo 4. Primero de Tesalonicenses capítulo 4. 1 Thessalonians chapter 4. This is the beautiful thing that esto es lo muy bello que tenemos la Biblia and that we can look through it. Que tenemos la Biblia y podemos buscarlo y podemos, maybe even if we have trouble, quizás si también nos cuesta, pero podemos, it might be tough for us, but we'll do it. Pero aunque sea difícil, lo haremos. So if you look here in 1 Thessalonians chapter 4, Primero de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 17, verses 13 to 17. What does it say here? Brothers and sisters, we do not want you to be uninformed about those who sleep in death,
Tampoco queremos, hermanos, que ignoráis acerca de los que duerman, so that you do not grieve like the rest of mankind, para que no os entristezáis como los otros que no tienen esperanza, right? Like, we are the people of God. Nosotros somos el pueblo de Dios, and we have the truth. Nosotros sabemos la verdad. We're not like the rest of the world. No somos como el resto del mundo en estos tiempos, in these times of this virus, en el tiempo de este virus, and the time that all these these like earthquakes and these plagues, de todos esos terremotos y de estos plagas están pasando. What does the world do? They're in chaos right now. Los que no tienen a Dios están en caos, que no saben lo que hacer. They don't know what to do. They don't know what to think. No saben lo que hacer, lo que decir. Pero nosotros tenemos la paz y la verdad. But we have peace, and we can live. We have the truth. And why is that? For we believe that Jesus died and rose again. Porque sí creemos que Jesús murió y resucitó. And so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in him. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, those who died in him, los que murieron in the flesh, according to the Lord's word. Por lo cual os decimos esta en palabra del Señor. We tell you that we who are still alive, que nosotros que vivimos, those of us, this is prophetizing. Eso es profecía. And those who are dead will be risen with him. But those who are still on earth, those who are still on earth, let me see here. Those who are still alive, who are left until the coming of the Lord, will certainly not precede those who have fallen asleep. Que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. For the Lord himself will come down from heaven. Look at this. Mira esto. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God. And the dead in Christ will rise first, y los muertos en Cristo resucitarán primero. After that, luego, we who are still alive, nosotros lo que vivimos and are left, will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. Lo que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. And so we will be with the Lord forever. Y así estaremos siempre con el Señor. What more could we want? ¿Qué más podemos querer? So what can we do now? ¿Qué podemos hacer hoy? Now that we know this, now that God has spoken to you, ahora que Dios ha hablado a ti y He has outlined it perfectly what you need to do. What can we do now? ¿Qué podemos hacer? Well, this is something that you've heard time and time again. Eso es algo que has oído y te lo han dicho. But this is something that you have to take seriously now. Es algo que tenemos que tomar en seriamente. Fasting, prayer, and studying the Bible. How do you say fasting? Ayunar, orar y estudiar la Biblia. And even with my family, con mi familia también. Una vez a la semana, por lo menos una vez a la semana. Even with just my family, even just once a week. We are seeing a change. Estamos viendo un cambio en nosotros. When we fast, cuando ayunamos, cuando oramos y estudiamos la Biblia y le alabamos a Dios. When we spend that time, even just, once a week, just 1 or 2 hours of just a few hours of just fasting and prayer and studying the Bible and glorifying God's name through songs. What can we do? That is something that we can do with our family. Eso es algo que podemos hacer con nuestras familias. And you know what the flesh is going to want to do? ¿Sabes lo que la carne va a querer hacer? It's not going to want to do any of that. No va a querer hacer nada de esto. But look at this now. Pero mira esto.
there's no other time than right now. No hay más tiempo que ahora that we are actually being forced to stay inside. Que nos están diciendo, quédate en casa, no vaya al trabajo. They're telling us now, don't go outside, don't stay at home, don't go to work. You know, what else? What can we do? We can dedicate time to God. Podemos dedicar tiempo a Dios. This is the perfect time. Esta es el perfecta oportunidad para dedicar tiempo a Dios. What can you do by yourself? ¿Qué puedes hacer solamente? Well, if we live in the flesh, right? Si vivimos en la carne, right? Every single morning and night, cada mañana y cada noche, we have to first recognize that Jesus died on the cross for our sins. Primero tenemos que reconocer que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, and that because we live in the flesh, porque vivimos en la carne, somos pecadores. Because we live in the flesh, we are sinners. And through Jesus, who is the Lamb who died for our sins, pero por Jesús que murió por nuestros pecados, we can repent, podemos arrepentirse, and we can find forgiveness and salvation, podemos encontrar la salvación. So this is something that you have to do every morning and every night, because there are things, esto es algo que tiene que hacer cada mañana y cada noche, porque hay cosas de la carne that sometimes we don't even know. There's things in the flesh that we don't even know. A veces ni lo sabemos que hemos pecado. But that is why we have Jesus, where we can find that forgiveness. Por eso que reconocemos a Jesús y podemos encontrar el perdón y la salvación. And most importantly, you should be reading the Bible. Más importantemente, tiene que leer la Biblia. This is the word of life. Son las instrucciones, la palabra de vida. It is what was, what is, and what is to come. It outlines everything. Tiene todo lo que fue, que es y quien ha de venir. Tiene todo esto en esta palabra, en cada capítulo. But you have to spend time. Pero tú tienes que dedicar tiempo. Y más que 5 minutos, more than 5 minutes, guys. Like, come on, we can spend an hour on our phones. Podemos estar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 1 hour, 2 hours, 3 hours on our phones, lying in a bed all day. But we can't find more than 5 minutes. No podemos encontrar más de 5 minutos para leer la Biblia y reunirse con nuestra familia and read the Bible and pray y orar. And what can we say in these prayers? You know, ¿qué podemos decir en estas oraciones? You know, many of us will probably go, oh, thank you God for this day. Here are my problems, please help me. Muchos de nosotros quizás decimos, oh, gracias Señor por este día, gracias porque eres grande y maravilloso, aquí están mis problemas, ayúdame. But what has the scripture shown us that we read today? ¿Qué nos ha enseñado la escritura de hoy? That we have to acknowledge Jesus, tenemos que reconocer a Jesús, el Hijo de Dios, the Son of God, que murió en la cruz por nuestros pecados, who died on the cross for our sins, and repent and seek forgiveness, y arrepentirse y tener el perdón. And you will see a change, verás un cambio. If you do all of these, ayunar, orar y estudiar la Biblia, fasting, prayer, and studying the Bible. Those are the 3 things. Those are the most important things. Do it with your family. Hágalo con tu familia. Son los más importantes, cosas más importantes. And God will change you. Verás un cambio. You'll feel peace. I know a lot of, like, you know, the teenagers now, you know, we're in worry, you know, maybe we have anxiety or stress. But when you accept God, quizás muchos de los jóvenes estamos como ansiosos, estresados. But when you have God, nothing worries you. Cuando tienes a Dios en tu corazón, nada te preocupa. You don't worry about the future. No te preocupas del futuro. It's not to say that bad things won't happen. No es decir que las malas cosas no pasarán, porque they will. Those are trials. Esos son to see what we will do, para ver lo que vamos a hacer. And you will have a peace in you. You will not worry, even when those times come. Vas a tener un paz en tu corazón, aunque las cosas
malas pasan en nuestras vidas. Of course, those are going to happen, but we'll have peace in our heart. And most importantly, you'll feel the movement of the Holy Spirit, like on that Sunday. Sentirás el mover del Espíritu Santo, como lo que muchos sentíamos ese domingo. You know, it is not just for a select few who, you know, oh, only this person gets to feel the Holy Spirit. No es que, oh, solamente esta persona va a sentir el Espíritu Santo. No, this is open to all of us. And it's like a fire that, you know, lights up in you. Es como un fuego que enciende inside of you, entre de usted. Y nunca lo vas a querer apagar. You're never going to want to turn it off. You're always going to want to seek that. You want more and more and more. You're going to have hunger for God. Vas a tener hambre de Dios. You know, this is like that Sunday was not the only time that you'll feel that way, but you have to give the time. Ese domingo que cuando estamos reunidos, no era la última vez que vas a sentir el Espíritu Santo, but you have to dedicate time. Tenés que dedicar tiempo, and you have to fight against the flesh. Tenés que pelear contra la carne, because the flesh doesn't want this, porque la carne no quiere eso. The flesh wants to stay the same. La carne quiere quedarse lo mismo, no quiere cambiar. But our spirit wants more. Nuestro espíritu humano quiere más. You have to fight that and overcome that. And that is something that Hermana Eva has been saying, but it is not, you know, it is not me or Hermana Eva. You know, esto es algo que Hermana Eva nos está hablando también, pero no es yo, no soy Kimberly, no es Kimberly, no es Hermana Eva. It is God speaking, and God is speaking to you right now. Es Dios que habla y nos usa para predicar al pueblo de Dios. It is God, and God is speaking to you right now. Dios te habla a ti hoy, but you have to make a decision, because no one else can make that decision for you. Nadie más puede hacer esa decisión para usted. Your family can't tell you what to do, you know. Tu familia no te puede decir lo que debes hacer. Your church isn't going to tell you what to do. La iglesia no te va a decir lo que tienes que hacer. It is up to you. Es tu decisión. God is speaking to you right now. You know, and I ask that, you know, that we end this and we do a final prayer, and we say these things that we have learned, and we speak to God. We speak in our prayers, and we say, God, please forgive me, and please change me, change who I am inside, because I don't want to be the same. No, habla a Dios y ora a Dios y dígale que no quiero ser el mismo. I don't want to be something so empty. I don't want to have nothing in me. No quiero tener nada entre mí. I want to feel your Holy Spirit. Quiero sentir tu Espíritu Santo. Quiero sentir ese fuego. I want to feel that fire in me, and so a fire that I can't turn off. You know, quiero sentir ese fuego que no lo puedo apagar. So I ask that, you know, we all, you know, pray right now to end this. We pray and we say, God, I want us, you know, whatever language that you speak, in cualquier idioma que hablas, en inglés, español, whatever language you speak, English, Spanish, it doesn't matter. But you have to present yourself to God and say, here I am. Forgive me for my sins. Tiene que presentarse a Dios, a los pies de Jesús, and you have to say, aquí estoy. Y ayúdame a cambiar. Quiero ser diferente. I want to change. I want to be different. I no longer want to be alone. I don't longer want to feel alone. No quiero sentir solo. No quiero preocuparme. I don't want to worry. I don't want to stress. I want peace in you, and I want your fire, your Holy Spirit. Quiero su paz y quiero tu Espíritu Santo que quema, that it burns in the deepest of your hearts, que quema en lo más profundo de tu corazón. So please, so I ask that we all pray right now. And we say, gracias, Señor. We say, thank you, God. Gracias, Señor, por traer esta palabra de Dios. Thank you, God, for bringing this word of God. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Thank you, God, because you have shown us, you have illuminated to us, you know, what we need to do. What should we be doing now? Nos has enseñado lo que debemos hacer hoy. And now we know, you know, now we have the steps
to really look for you. Ahora tenemos los pasos para buscar más de ti. Please, God, change us. Glory, Jesus. Por favor, Dios, Hallelujah. cámbianos y Gracias, ayúdanos Señor. para ser mejor. Help us to be better so Yes, that we Lord. can please you, Lord. Ayúdanos Hallelujah. para agradecerte, oh Dios. Please, God, we Glory. want that Holy Spirit. We want that fire, Lord. Queremos ese Espíritu Santo y queremos ese fuego, oh Dios. Thank you, God. Hallelujah. Please change us, Lord. And don't let us be the same. Don't let us live in the flesh. Por favor, Dios, ayúdanos, cámbianos. No queremos vivir en la carne, pero sino en el Espíritu de Dios. We want to live in the Spirit that is given by God Himself. Thank you, Lord. Amen. Amen. Aleluya. ¿Cuánto le damos gloria y honra al Señor? Aleluya. Queremos darle gracias a Kimberly por permitirnos en esta noche predicar esta palabra, permitirle a Dios dar esta palabra. Y ha tocado nuestros corazones. Ha habido mucha palabra del Señor. Y podemos todos nosotros efectivamente recibir esa palabra de Dios. Estar firmes hasta el fin. ¿Verdad? No dejar que las circunstancias nos apaguen, sino que vivificar el fuego en nuestras familias. Let us ignite the fire in our families in order to get closer to God, para mantenernos cerca a Dios. Gracias, Señor, por este mensaje. Thank you for this word. Gracias, Señor, por tu palabra. Thank you, Lord, for your word. Gracias por la predicadora. Thank you for the preacher. Gracias, Señor, que la has usado en una forma sobrenatural. You have used her in a very supernatural way to remind us the great work that you're doing through the Holy Spirit. Que nos recuerde el gran trabajo que estás haciendo a través de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Thank you, Lord. Amen and amen. Mis amados hermanos, antes de despedirnos, before we close the service, mañana vamos a tener oración. Me estaré comunicando con hermano Modesto para ver si podemos ponerlo a él también en línea, y cualquier otro hermano que quisiera estar en línea, los ponemos para que puedan ustedes dirigir la oración también, ¿verdad? Y nosotros aquí respaldando a las 5 de la tarde. Gloria al Señor. También, mis amados hermanos y hermanas, el jueves vamos a tener el culto a las 7:30. We're going to have service at 7:30. We're supposed to have the family night. Estamos supuestos a tener la noche de la familia, pero no vamos a tener el libro que estamos leyendo. We're not going to go over the book that we're reading because we're going to wait till we come together as a church. Vamos a unirnos cuando vengamos, nos unamos como iglesia para seguir en ese estudio de la familia, pero vamos a hablar de la palabra del Señor. We're going to talk about the Word of God. And next Sunday, el próximo domingo, vamos a ver qué pasa esta semana. Le notificamos, ¿verdad? Si nos reunimos virtualmente, if we're going to get together again through virtual church, or nos reunimos en personas, or, you know, we get together as a church again in Hicksville. We'll get to know later on this week. Sabremos, pero a las 4 es la escuela dominical. At 4 we have the Sunday school. And at 5:15, a las 5:15, tendremos el culto dominical. We're going to have the service at 5:15. Tenemos una predicadora invitada. We have a guest preacher, nuestra hermana Yandira Núñez, our sister and evangelist Yanira Núñez, who will be sharing with us the Word of God. Estará con nosotros dándonos, ¿verdad?, la palabra del Señor, ya sea en el templo, either in church, ya sea a través de aquí en mi casa, either through my house, or we're doing a video conference, o a través de una conferencia video donde ella también podrá predicar la palabra del Señor, which will be able to preach the Word of God. Vamos a terminar este culto con este canto que cantamos al principio. Yo he creído, I have believed, y de ahí nos despedimos. Amén. Dios les bendiga a cada uno. We love you. Amen. Les amamos as a people, como personas, but also in the love of Christ, también el amor de Cristo. Dios les bendiga. Gloria a Jesús. Qué linda esa palabra que el Señor ha enviado a nuestros corazones. Amén. Para que nosotros cada día le busquemos más. El deseo del Señor es que nosotros conozcamos más de Él, que nos saciemos de su presencia. Gloria a Jesús. Aleluya.
y que cada día estemos más cerca de Él, ¿verdad? Qué lindo que el Señor nos ama, gloria a Dios. Vamos a entonar este canto una vez más. Yo he creído, gloria a Jesús. Aleluya. Con toda mi alma me encanta la letra de este canto. Yo siento que este canto, desde que lo escuché la primera vez, me tocó mi corazón. Yo dije, wow, qué lindo, ¿verdad? Porque yo he creído en un Dios todopoderoso, en el Dios todopoderoso. Amén. Porque muchos, como decía nuestra hermana Eva en la lección de esta tarde, muchos creen en dioses de madera, en dioses de yeso, dioses, ¿verdad?, hechos por mano de hombre. Pero nosotros no creemos en un Dios hecho por mano de hombre. Nosotros creemos en el Creador de todas las cosas. Amén. Nosotros creemos en el Dios todopoderoso, un Dios vivo, gloria a Jesús, que no lo ha hecho un ser humano, al contrario, Él nos hizo a nosotros, gloria a Jesús, aleluya. Te amo, Jesús, aleluya, gloria a Jesús. Santo, santo es el nombre del Señor. Yo he creído con toda mi alma en un Dios poderoso. Yo he confiado en aquel que salvó mi alma en la cruz. A pesar que la prueba amenaza, cual brava tormenta, me doy cuenta que en la barca está Jesús a mi lado. Contigo yo tengo, Señor, la paz que anhelaba. Contigo yo tengo el consuelo a mi alma y la felicidad. Contigo yo tengo el futuro en mis manos, pues si nada tuviera, yo sé que mañana me bendecirás. Sí, Señor. Yo he visto con mucha tristeza aquel que dudaba, pesimista, sin esperanza, que vive sin fe. Y la Biblia me muestra la fe que grandiosos profetas me levanta y alienta mi ser y puedo creer. Contigo yo tengo, Señor, la paz que anhelaba. Contigo yo tengo el consuelo a mi alma y la felicidad. Contigo yo tengo el futuro en mis manos, pues si nada tuviera, yo sé que mañana me bendecirás. Cuántas veces faltando a la mesa a Dios yo clamé, gloria a Jesús, y cerradas estando las puertas, Jehová las abrió. Siempre, mi Dios, respondiste mi humilde plegaria. Contigo yo tengo el futuro en mis manos, pues si nada tuviera, yo sé que mañana me bendecirás. Pues si nada tuviera, yo sé que mañana me bendecirás. Pues si nada tuviera, yo sé que mañana me bendecirás. Sí, Señor, aleluya, gloria a Jesús. Damos gracias al Señor por este momento que pudimos compartir con cada uno de ustedes, ¿verdad? Esperamos en el Señor que Él siga guardando sus cuerpos, su salud, amén, y que muy pronto, ¿verdad?, podamos estar una vez reunidos, ¿verdad?, juntos adorando el nombre del Señor, gloria a Jesús. Vamos a orar por la familia
de nuestra hermana Josefina, que, ¿verdad?, pide oración por su hermana Rosa y Erasmo, ¿verdad?, que han perdido un familiar, a un hijo. Entonces vamos a orar por ellos, gloria a Jesús, y vamos a presentar, ¿verdad?, todo lo que se ha hecho delante del Señor y darle gracias, gloria a Jesús. Gracias, Padre eterno. Gracias por tu amor, gracias porque, Señor, a través de tu palabra tú nos muestras, Señor, lo mucho que nos amas, las muchas oportunidades que tú nos das para que nosotros cada día busquemos más de ti, para que nosotros, Señor, nos acerquemos más a ti, porque tú quieres estar cerca de nosotros y nosotros cerca de ti, mi Dios. Gracias por tu palabra, Señor, que nos trae vida, que nos renueva, que nos limpia, que nos sustenta, Señor. Te pedimos que esta palabra que tú nos has dado en esta tarde pueda, Señor amado, dar fruto, Padre eterno, en cada uno de nosotros, como también, Señor amado, en aquellos que nos puedan escuchar más adelante, Señor amado. Bendito Jesús, gracias te damos. Oramos en este momento por la familia de nuestra hermana Josefina, Señor, y te pedimos que, Dios mío, tú tomes el control de lo que ellos están pasando en este momento, del dolor que ellos están sintiendo por la pérdida de su hijo, Señor. Oramos, Padre Celestial, para que tú traigas consuelo, que tú traigas aliento, Señor, al corazón de esta familia. Y que, Dios mío, si ellos aún no te conocen, este sea un momento para ellos acercarse a ti, Señor, y tener un encuentro personal contigo. Aleluya. Gracias te damos, Señor, aleluya, porque tú ministras a cada vida en diferentes formas, Señor amado. Y quizás en un momento podemos sentir, Señor, que no podemos seguir más, Señor, adelante. Pero Dios mío, contigo tenemos, Señor, el futuro asegurado, como nos decía este canto, Señor amado. El futuro está en nuestras manos porque eres tú, Señor, guiándonos. Eres tú, Señor, aleluya, cuidando de cada uno de nosotros. Oramos, Señor, para que tú traigas aliento, Señor, consuelo al corazón de aquellos, Señor, que también están pasando en este momento el dolor de perder familiares, Señor amado, por esta pestilencia que está pasando, Señor. Te pedimos que tú traigas, Señor, consuelo, que tú pases tu bálsamo, Señor, por esos corazones, aleluya, que tú traigas sanidad, Señor, a tu pueblo, aleluya, y que nos ayudes a nosotros como cristianos, Señor, nosotros que, Señor, confesamos, Señor amado, nuestra fe en ti. Ayúdanos a acercarnos cada día más a ti, Señor, y hacer testimonio vivo, Señor, a aquellos que nos rodean, que nosotros podamos dar de tu amor, que nosotros podamos reflejar tu gracia, tu amor en nosotros para con los que nos rodean, Señor amado, aleluya. Oramos, Señor, que hasta el próximo momento, Señor, que nos volvamos ya sea a reunir virtualmente o, Señor, que nos dé la oportunidad de poder regresar, Señor, al templo a reunirnos con nuestros demás hermanos. Señor, que seas tú el que, Dios mío, sigas trabajando en nuestros corazones. Nos ayudes a meditar día y noche en tu palabra. Nos ayudes, Señor, a, a meditar en las cosas lindas, las cosas buenas que tú nos has dado, Señor amado, en lo mucho que tú nos amas. Y que cada día, Señor, anhelemos más estar en tu presencia, Señor amado, aleluya. Que cada día nosotros, Señor, podamos anhelar, desear con todo nuestro corazón buscar tu rostro para conocerte más, Señor, aleluya, para conocerte cada día más y llenarnos de ti, Señor. Gracias te damos por esta preciosa oportunidad. Yo te pido, Señor, que tú bendigas a todo aquel que, Señor, se conectó a través de este canal, Señor, de YouTube Live, que tú, Señor amado, le bendigas, le fortaleces, Señor. Cuida a nuestros hermanos, a nuestros amigos, Señor, bendíceles y que sea tu presencia, Señor, la que siga con cada uno de nosotros. A ti damos toda la gloria, Padre, a ti damos toda la gloria, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos, Señor, y en esta noche, Señor, nos despedimos de este servicio, Señor, pero no de tu presencia, porque tu presencia está con nosotros y seguirá con nosotros todos los días de nuestra vida. Gloria a Jesús, aleluya. Que el Señor les bendiga, hermanos, les amamos mucho, les extrañamos. Un abrazo, ¿verdad?, muy fuerte para cada uno de ustedes y que el Señor, ¿verdad?, siga bendiciendo sus hogares, sus vidas y fortaleciéndolos
conectados en este momento. Amén. Cuando usted necesite una oración, ¿verdad? No piense mucho en llamarnos y nosotros estamos para servirles. Amén. Que el Señor les bendiga. Gloria a Dios. Una vez más, decláralo. Los muros caen, y con ellos las cadenas. Los muros caen, y se derrumba la fortaleza. El Señor entregó en mis manos que yo viva. El Señor entregó en mis manos que yo viva. El Señor entregó en mis manos que yo viva. Su victoria conmigo está. Jehová es poderoso en batalla. Su poder la victoria me da. Jehová es poderoso guerrero. Su victoria conmigo está. Jehová es poderoso en batalla. Su poder la victoria me da. Victoria aquí, victoria allá. Su victoria conmigo está. Victoria en ti, victoria